Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Buenas noches, familia, amigos. Quedan todos bienvenidos a esta reflexión. Esta reflexión va a ser basada, hermanos, o con el título o el tema es "El que no es conmigo, contra mí es". Yo digo que van a ser 2 o 3 reflexiones con respecto a este tema, ¿verdad? Quedan todos invitados. Y que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos ayude a entender su voluntad, hermanos, ya que es lo más importante, su voluntad, su palabra. Realmente nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, saber si realmente lo que nosotros estamos haciendo es conforme a lo que a Dios le agrada o qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo, ¿ya? Porque si es conforme a la voluntad de Dios lo que nosotros estamos haciendo, somos bienaventurados, hermanos. Pero hay muchos pasos con respecto a las escrituras que nos podemos dar cuenta realmente en qué está fundada nuestra esperanza, en qué está fundada nuestra fe, en qué es lo que está fundada nuestra fe, porque esto es lo más importante. Nuestra fe tiene que estar fundada en lo que está escrito. Lo que está escrito habla de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo fue bien claro al decir: vayan y escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, porque en ellas encontraréis vosotros la vida eterna. El creer en Cristo o el creer en nuestro Señor Jesucristo es lo más importante, pero de la manera que se va brotando ese creer y se va afianzando y se va volviendo sólido nuestro creer en nuestro Señor Jesucristo, es a través de lo que está escrito. Sí, porque ahí es donde comienza a formar. ¿Ha leído usted este pasaje que dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe? Entonces, la fe en Jesucristo se comienza a formar en base a lo que está escrito. ¿Ya? No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos su palabra. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. Él es muy claro al hablar, hermanos. Él es muy claro a decir: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es muy importante, porque el creer en Dios, el creer en nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, dentro de nuestro interior se van a comenzar a producir ríos de agua viva, pero es conforme está escrito en su palabra, porque no podemos, hermanos, creer filosóficamente o creer porque fulano de tal así cree, así creo yo también. No, hermanos, tenemos que fundamentar nuestra fe, tenemos que ver de qué lado estamos. Sí, tenemos que anhelar un cambio en nuestras vidas como primer punto. Y segundo punto, que nuestra fe vaya creciendo, pero en las escrituras, que las escrituras sean nuestro espejo diario y que nosotros nos podamos ver en las escrituras y comencemos a rogarle a Dios. Hay cosas mías que no están buenas, pero con las escrituras yo le voy encontrando y me doy cuenta que me hace falta un montón, pero con las escrituras es la luz. Por eso dice que es la lámpara que alumbra mis pies. Sí, la palabra de Dios es la lámpara, es lo más importante, porque lumbrera es a mis pies tu palabra que alumbra mi camino. Entonces la palabra de Dios es lo que alumbra nuestro camino. No podemos decir que somos cristianos y no amamos lo que está escrito. No puede ser así. El que me ama, mi palabra guardará. Guardar es leer y vivir, oír y oír, hacer, porque dice que Él quiere hacedores de su palabra. Entonces, el que ama su palabra va a vivir como está escrito. Si la Biblia dice no hay que matar, no tenemos que matar. Si dice que no es bueno el fornicar, no forniquemos. Arreglemos nuestras vidas. Ayer estuvimos leyendo con respecto al tema que acabamos de terminar. O hago la voluntad de Dios, o quiero agradar a los hombres o a Dios. Es que el que quiere agradar a los hombres automáticamente se tiene que despedir de la Biblia.
Sí, hermanos. Mire, un montón de libros hay motivacionales. Si usted quiere agradar a los hombres, cómprese un montonón de libros, hasta de Platanito o de usted o de quien quiera usted. Porque si usted quiere agradar a los hombres, automáticamente no tiene que hablar conforme lo que está escrito. Porque si usted comienza a hablar conforme lo que está escrito, ya va a tener enemigos. Sí, porque a la gente hoy no le gusta que le estén diciendo cosas. Por eso, cuando nosotros decimos, fíjese que mi anhelo mío, cuando predico o cuando menciono nombres o algo por el estilo, el anhelo es que estas personas que van con estos falsos apóstoles o falsos profetas vayan perdónanos. Sí, que vayan estos hombres y los que vayan siguiendo a estos hombres, que verdaderamente se den cuenta lo que está pasando. Y que tal vez uno de ellos quiera salirse de ahí, porque no dudamos que hay personas engañadas ahí mismo, pensando que ese es el camino. Van siguiendo hombres y automáticamente eso los va a afectar. Al final de hacer cuentas, eso los va a afectar, porque cada día están alimentándose de una doctrina que no es bíblica. Fíjese que hay un pastor, un apóstol de ellos, entre comillas, es de Honduras. Sí, que es muy famoso y ustedes ya lo han oído, lo he subido a mi muro. Bueno, este hombre, fíjese que anda con un papelito. Yo me imagino que las frases más importantes y de ahí, o ahí le escribieron lo más importante, o ahí escribió él, ¿verdad? Y en ese papelito anda. Pero no es la Biblia la que carga en la mano, primer punto. Y segundo, sus frases no son bíblicas. Sí, se asemejan tal vez a la mitad de un versículo o algo por el estilo, se asemeja un poco, pero más que todo van introduciendo herejías, ¿va? Entonces, esta es la razón por la cual nosotros estamos predicando. Cuando decimos que tal vez haya más alguna persona de ahí, casi lo podríamos casi asegurar como al mismo tiempo negar, porque cabalmente las personas hoy en día quieren que usted y yo les hablemos lo que ellos quieren oír. ¿Y qué quiere oír la gente? Fíjense que la gente ahorita podría estar llegando de trabajar, ¿verdad? En Centroamérica estas son las horas que las personas van llegando de trabajar. ¿Y qué es lo primero que quieren oír? Buenas noticias. Sí, que voy a orar por ustedes y ahorita las deudas que tienen van a desaparecer. Entonces toda la gente aplaudo y si yo les digo aquí, repitan conmigo, deudas. Escriba ahí deudas y comparta. Y ya voy a decir la profecía de esto. Y la gente le emociona oír eso. Deudas, eso es lo que yo necesito. ¿Quién me pague las deudas? ¿Y cómo voy a obtener esto? Sí, ahorita les vamos a dar la clave. Porque Dios estuvo conmigo anoche y me dijo, mire, esto es horrible, hermanos. Es horrible pensar que estos hombres tienen un diálogo y lo hacen así. Fíjense que anoche vino el Espíritu de Dios y me habló y me dijo, mijo, quiero que les hables a mi pueblo. ¿Así? ¿De qué va? Mira, quiero que les digas, y dice que tienen un diálogo así. Y quiero que les digas esto y esto. Pero eso sí, díselos un poco más suave de lo que yo te lo estoy diciendo, porque ellos tal vez no lo van a poder digerir. Y para que ellos no les dé miedo o no se vayan, mejor suavecito. Entonces, esto es lo que realmente está pasando con el falso profeta, el falso evangelio, o el falso evangelista, o el falso pastor, o como usted le quiera llamar, hermanos. Vamos a comenzar a leer, y como vuelvo a repetir, esta es una serie tal vez de 2 o 3 reflexiones. La serie se va a llamar, o el mensaje se llama, el que no es conmigo, contra mí es. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque si usted es bíblico, va a ser aborrecido. La Biblia así dice, os envío como ovejas en medio de lobos. Sí, no os preocupéis, o sea, manada pequeña, sí, y os perseguirán y a muchos de vosotros os matarán y a otros los meterán en la cárcel y padeceráis persecución y los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, porque es necesario que entremos al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. Este es el camino que Jesucristo dejó, y es el mismo evangelio que Pablo y sus apóstoles o los apóstoles de Cristo están compartiendo. Todo lo del Nuevo Testamento es lo que realmente, eso es lo que vino a decir Jesús. Ya, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? O sea, y a muchos de vosotros os perseguirán y os matarán.
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Este es el verdadero evangelio, del cual los pastores o responsables de congregaciones deberían de estar llevando este mensaje al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando vengan las luchas no van a decir, saber qué está pasando y no que Dios estaba conmigo. No, es que tienen que saber que el apóstol Pablo también explicó en Primera de Pedro, el apóstol Pablo en Primera de Pedro capítulo 4, primero todo el 4, miren, es para degustar y leerlo. Pero en el 12 dice, no os sorprendáis. Lo leo mejor, lo leo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Aquí lo tengo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan, hermanos. Vienen momentos difíciles en el camino de Cristo. El camino de Cristo es tomar una cruz. Ayer hice una mención que estaba yo, aquí mismo en internet pasaron unos fragmentos o tal vez son una película de la pasión de Cristo con esta sin censura, ¿va? De Mel Gibson, y cómo es llevado y golpeado y cómo es azotado es que eso nadie lo hubiera aguantado, hermanos. Era la ira de Dios por el pecado del hombre. Ahí pagó nuestro pecado. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que es impagable nuestra vida hacia con Dios. O una eternidad hacia con Cristo. No podemos pagar, hermanos. No podemos. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en hacer la voluntad de Dios tal como está escrita. Porque dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos podemos poner, hermanos, a pensar, sí, que Dios... no, Él mismo nos está hablando desde un principio, que el camino de Cristo, el camino del Evangelio verdadero, es cuesta arriba. Bueno, entonces vamos a leer, hermanos. Les invito a que lean siempre el primera de Pedro, capítulo 4. Todo el capítulo es muy hermoso, donde el apóstol Pedro le está hablando a nosotros los cristianos que vamos a sufrir un montón de adversidades. ¿Sí, hermanos? Bueno, acá vamos a leer en Mateo capítulo 12, versículo 30, el versículo que es el título de este mensaje. Dice aquí, Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá el problema es que nos tenemos que poner del lado de la palabra, del lado de nuestro Señor Jesucristo, del lado de lo que escribieron los apóstoles, del lado de lo que está en los evangelios y en toda la escritura. Entonces, si nosotros queremos amar a Dios, tiene que ser nuestro manual de vida eterna, la palabra de Dios. Es que no podemos decir que amamos a Dios y estamos en contra de lo que Él ha dicho o lo que Él ha dejado. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos leyendo en Primera de Corintios? Capítulo 5, donde viene el apóstol Pablo y está tratando la manera de solucionar un gran problema de un caso de inmoralidad. Sí, pero este mensaje, pues yo pienso que no es muy agradable para muchos. ¿Por qué razón? Porque casi que todos, sin Cristo, pues estábamos así. El problema es que muchos piensan que por ir a una organización o a una religión o a una iglesia, ya esto ya no es para ellos. Bien, hermanos, ¿ya? Hay de aquel que sabiendo hacer el bien no lo hace. Esto es muy difícil pensarlo de esa manera. Bueno, entonces acá nuestro Señor Jesucristo está explicando y dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que está escrito. Sí, nosotros tenemos que venir, dejar la vieja pasada manera de vivir, lo malo, dejarlo todo, lo impío que había en nosotros y comenzar una vida santa y piadosa en Cristo, a través de lo que está escrito. ¿Qué es lo que Él dice que se haga? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Es como está escrito. Bueno,
El que no es conmigo, contra mí es. Voy a leer otro versículo, hermanos, para después entrar a la enseñanza. La enseñanza va a ser en Jeremías. Pero ahorita vamos a leer un versículo, está en Levíticos. Oiga lo que vamos a leer, Levíticos capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, oiga lo que está diciendo, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Sí, aquí está un gran problema y viene Dios y quiere hacer cuentas y quiere decir, si uno sabe que alguien está haciendo algo malo, pues Dios, y no lo denunciare, por lógica, ahora nuestro Señor Jesucristo nos explica a través de la palabra que si uno ve pecar al hermano, que lo vaya y lo amoneste, ¿verdad? Mira, lo que estás haciendo no es correcto. Eso a Dios no le agrada. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y esto, y uno va bíblicamente a querer corregir al hermano, pero no para volarle la cabeza, sino a percibirle. Mira, lo que estás haciendo no es bueno, hombre. Sí, ¿en qué lugar quedo yo si yo me quedo callado? Si yo me quedo callado, es lo mismo que dice Ezequiel. Su sangre será demandada de su mano. Y vuelvo a repetir Levíticos capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Acá es el gran problema, hermanos. Si nosotros estamos viendo esta gran población que estamos viviendo, este mundo entero, prácticamente está todo lleno de pecado, hermanos. Todo. ¿Ya? Es más, hay muchos pecados fuertes que todavía se manejan en la iglesia o dentro de religiones, y por amor al dinero, por amor a los diezmos, por amor a muchas cosas más, no se denuncia nada, todos se cubren con la misma chamarra. Bueno, vamos a pasar a la enseñanza, hermanos. Acá estamos leyendo Jeremías capítulo 23, versículo 9. Vamos a ver hasta dónde Dios nos permite poder compartir acá, porque aquí es muy importante. El que no es conmigo, contra mí es. Nosotros aquí nos tenemos que identificar del lado de quién estamos, si de la justicia de Dios o de la maldad y la mentira. ¿Sí? Bueno. Versículo, mire, solo para que veamos que este mismo tema se está agarrando a nivel general, pastor, sacerdote, profeta y todo lo que usted quiera. Voy a leer solo el versículo 1 de 23, capítulo 23, versículo 1. Hay de los pastores, que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Me voy a pasar al número 9. Versículo número 9. Usted puede seguir leyendo, es que no le estamos sacando la vuelta a esto, no. Usted puede seguir leyendo, lo único que a mí se me haría demasiado largo. Ya, poder comentar versículo tras versículo. Oiga lo que dice, versículo 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Oiga lo que está pasando y qué es lo que está diciendo Jeremías. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Había un gran problema. Jeremías acá dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado. Estoy leyendo Jeremías 9:20. Estoy leyendo Jeremías 23, versículo 9 en adelante. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Oiga, a causa de los profetas, Jeremías se sentía pero bien mareado. ¿Por qué? Porque leía la palabra de Dios y sabía lo que decía ahí y estaba viendo lo que aquellos estaban haciendo, que era contrario a lo que dice la Biblia. Oiga, versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. ¿Se recuerdan que ayer estaba Pablo juzgando un caso de adulterio?
también estuvimos leyendo el caso de que adulteraron o fornicaron espiritualmente con un becerro, y después también adulteraron y fornicaron con Baal, ¿verdad? Y Finés fue y atravesó a un par de jóvenes que estaban ahí cometiendo sexo o fornicación, ¿verdad? Pero ahora aquí viene Jeremías y comienza a hablar del mismo tema, porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. A causa de la maldición, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Oiga, ¿cómo? Comenzamos leyendo el versículo 1 del capítulo 23. ¿Por qué razón? Porque aquí menciona, aquí sigue el mismo tema, no está haciendo separación. El mismo tema, capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de los pastores. Y ahora en el versículo 11 dice, siempre de Jeremías 23, 11, porque tanto el profeta como el sacerdote, pastores, sacerdotes, profetas, y metámosle ahorita hasta estos que se llaman apóstoles, ¿verdad? Por tanto el profeta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Aún en la casa de Dios. Por eso les digo, hay muchas personas que nos tildan de hipócritas. Ese es bien hipócrita, mira, ese se está metiendo con la hermana fulana de tal, y va ahí y se andan haciendo ojitos y que no sé qué y que no sé cuánto, y el pastor bien lo sabe. Y mire, hay un montón de cosas que todos se saben, pero no hay quien se ponga de parte de Dios. No hay quien diga, o que defina su vida, hermanos. Es que este mensaje es para que definamos del lado de quién queremos estar. ¿Queremos estar del lado de Dios o de los hombres? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Se recuerdan ese pasaje que también es bien relacionado a esto? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces hay que definir si queremos la amistad del mundo, si queremos ser la tapadera del mundo, la chamarra del mundo, o la chamarra de la iglesia, o la tapadera de la iglesia. Pues nos estamos volviendo enemigos de Dios, porque Dios ama la justicia. Sí, Dios ama la justicia, hermanos, ama la verdad. Bueno, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Versículo 12, Jeremías 23, 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros. En oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Sí, Él va a castigar al mundo, Él va a castigar a las organizaciones, un día va a ser su ira, Él va a hacer todo esto, pero en el 12 dice, por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad. ¿De quiénes? Del falso profeta, del falso sacerdote, del falso pastor y de todos aquellos que se alimentan de sus palabras de ellos. Por tanto su camino será como resbaladeros, en oscuridad serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Jeremías 23, 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Oiga, en Samaria, en los profetas de Samaria, ya estos estaban definidos, los profetas de Samaria estaban definidos, y dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Pero estos profetizaban en nombre del diablo de una vez, en nombre del dios Baal. Ya no eran así como quien dice que estuvieran haciendo algo a escondidas, no, ya era una cosa muy directa. Estos de Samaria ya estaban definidos. Entonces viene Dios y dice, en los profetas de Samaria
He visto desatinos, o sea, no están cuerdos estos, están haciendo cosas malas, pero lo están haciendo de una vez en nombre de Baal. Entonces, como que es malo, pero no a la gravedad de lo que vamos a leer. Es malo que ellos estén profetizando en nombre de lo ahora, si quisiéramos mencionar, en nombre de María, o en nombre de Pedro, en nombre de quien usted quiera. Ahora el problema es que las personas hoy en día también agarran sus líderes religiosos, máxime si ya murieron. La Iglesia Católica los canoniza, ¿verdad? A los que se le llaman santos ahora. Pero la Iglesia Evangélica está haciendo lo mismo. Se murió fulano de tal, que era un siervo de Dios, que era en Sudamérica, que quien no quería fulano de tal. Y si alguien habla ya y menciona el nombre de fulano de tal, no hables de fulano. Él sí era un verdadero siervo de Dios. Cuánto ayunaba, qué poder, qué mensajes, cómo hacía. La gente hoy quiere estar haciendo ídolos todavía. Nosotros tenemos que defender lo que está escrito. Y si alguien vivió en santidad, bienaventurado es él. Es que ¿a quién ayudó? Si yo vivo y me guardo para Dios, el bienaventurado soy yo. ¿Por qué razón? ¿Acaso mi santidad lo va a salvar a usted? No, usted tiene que santificarse. Cada quien tiene que buscar a Dios de la mejor manera como está escrito. Pero el problema es cuando nosotros queremos idolatrar a un líder religioso de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa o de donde usted quiera. No, es que el hermano fulano de tal, ese sí. No, hermanos. Si Él se está santificando y nos traslada un mensaje que nos ayude a nosotros a santificarnos, gloria a Dios, oremos por ellos, sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es que hagan idolatría de los hermanos. Sí, en mi muro yo subo varios, 2 o 3 hermanos que me ayudan a escuchar y a entender más la palabra y me edifico. Pero hasta ahí, yo no soy seguidor de ellos, ¿me entiendes? O sea, ellos no son mi Dios es Jesucristo y su palabra. ¿Qué es lo que está escrito en Corintios? Capítulo 1, si no estoy mal. Y dice que Corintios... Mire, lo voy a leer. No estaba ahorita acá. Primera de Corintios. Perdón. Oiga, Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Mira, habían 4 grupos. Ya Cristo estaba compitiendo con Pablo, Pablo compitiendo con Cefas, o Cefas compitiendo con Apolos. Ya estaban así como quien dice, sí, pero sí es cierto, Cristo, pero yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. Y en ese van estaban. Y oiga lo que pasó. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Vuelvo a repetir, si hay alguno de los hermanos en esta generación, o en la generación pasada o antepasada, o no sé, 100 años para acá, o 200 o 50 años, que haya sido de aquellos que uno dice, no hombre, este hermano sí se miraba que Dios estaba con él. Bueno, gloria a Dios. Y si lo ayudó a usted a santificarse, o sus mensajes lo llevan a usted a reflexionar y a santificarse, gloria a Dios. Pero no murió Él por usted, ni por mí. Por lo tanto, no tenemos que defender hombres. Cuanto más ser seguidores de estos falsos apóstoles. Es que este es el problema. Pablo viene y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pregunta Pablo, con palabras mías, ¿quién murió? ¿Pablo o Cristo por usted? ¿Quién le dio vida eterna a usted o quién le va a dar vida eterna o en quién ha creído usted? ¿En Pablo? Por lógica, nosotros leemos y Pablo, porque Cristo vivía en Pablo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero al final, Pablo no murió por mí, sí murió por el Evangelio, porque era su labor a la cual Dios lo había llamado, como a usted y a mí. Tenemos que morir un día y ojalá muramos a través de lo que está escrito, honrando y glorificando lo que está escrito hasta el día de nuestra muerte, ¿verdad? Pero acá Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oiga,
capítulo 1 de Corintios, versículos 12, 13 y 14. Y él sigue explicando, pero pregunta, usted lo puede leer allá más tranquilo, pero pregunta Pablo, ¿quién murió por ustedes? G. Ávila, Paul Washer, o los hermanos que ahorita están predicando un evangelio y están luchando contra todos estos falsos apóstoles de la prosperidad. Pero aún así, aunque estén luchando estos hermanos, gloria a Dios, porque se están santificando cada día más y Dios a través de ellos. Pero de usted también, es que no podemos solo decir gracias a los hermanos. ¿Qué hace usted? ¿Qué está haciendo usted por verdaderamente mostrar a Cristo en su vida? Si a todos fuimos llamados a predicar el evangelio, ¿acaso solo estos hombres que se están esforzando? A la verdad la mies es mucha y son pocos los obreros. ¿Qué está haciendo usted? Por lógica, tenemos la guía más importante, que lo que está escrito, que es la palabra de Dios, ya está impresa. Solo es de leerla. Y que Dios abra nuestros labios y que su Espíritu Santo pueda redarguir a las personas del otro lado de este teléfono. Sí, no importa en qué país estén. Lo importante es que se llenen de valor y que se llenen de Cristo y que se llenen del Espíritu Santo. Si nosotros somos antorchitas, bueno, pero una antorchita por aquí, una antorchita por allá, y en diferentes países hay antorchitas, el Evangelio sigue. Y esa luz sigue ayudando a todos los que están en tinieblas. Por lo tanto, todos somos miembros de un cuerpo. El cuerpo y la cabeza es Cristo, y los demás somos miembros. Todos somos miembros. Lo puede leer usted en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. ¿De qué manera actúan los miembros? ¿De qué manera cómo tenemos que vivir? ¿De qué manera, cómo tenemos que esta palabra de Dios siga para adelante? Sí, pero no puede ser posible que ya se levantó un hermano en Sudamérica, otro por allá, y ahora hagamos idolatrías igual a la Iglesia Católica que los canoniza. Sí, ahora ya no se puede hablar de, si alguien quiere decir algo de G. Ávila, ¡ja!, le vuelve la cabeza a uno. No importa. Si hablamos más de Pablo, de Pedro, de Timoteo, no importa. Pero que no nos vayan a tocar a nuestro ídolo mundial actual. Vuelvo a repetir, yo no me quiero meter ahorita con G. Ávila, si es esto, no. Ya falleció, ya entregó sus cuentas. Y que cada quien mire cómo sobreedifican. Mi anhelo es predicar lo que está escrito. ¿Sí? Entonces, cabalmente tuve que mencionar a G. Ávila porque es un referente en Sudamérica. Y cuando alguien escucha la palabra G. Ávila, no, ahí sí saltan, ¿verdad? No, nosotros tenemos que defender lo que está escrito. Si G. Ávila predicaba como estaba escrito, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces sigamos leyendo, hermanos. Jeremías 23 estamos. Jeremías 23, versículo 12. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, y profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hicieron? Errar al pueblo de Israel. Hicieron errar mi pueblo. ¿Por qué? Porque ya estaban hasta profetizando en nombre de Baal. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Fíjense que en los profetas de Samaria habían desatinos, o sea que no estaban ubicados. Pero en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Fíjense que por ahí me quiero detener un momento. ¿Qué era lo que estaba pasando con los profetas de Jerusalén? En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Oiga cómo dice Dios. ¿Por qué razón? Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos. Ellos andaban, el pueblo andaba en fornicación, andaba en mentiras, andaba en un montón de pecados. ¿Y qué era lo que hacían los falsos profetas?
los falsos profetas de Jerusalén cometían tantas torpezas. ¿Y cuáles eran ellas? Que fortalecían las manos de los malos. Fortalecían las manos de la congregación. Y ya lo vamos a leer de qué manera. Pero este es el gran problema. O estamos del lado de Dios y su justicia y su verdad, o estamos en contra de Dios, porque el que no está a través de su verdad está a favor de la mentira. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Cuando alguien es de Dios, cuando alguien, el que no es conmigo contra mí es, ¿qué era lo que estaba pasando con Juan el Bautista? También lo leímos, que por predicar la verdad le quitaron la cabeza. Por predicar contra el rey y contra todos los fariseos le quitaron la cabeza. ¿Por qué razón? Porque él estaba del lado de Cristo, él estaba del lado de la justicia, él estaba del lado de la verdad, él estaba del lado de lo que estaba escrito. ¿Y qué es lo que dice? Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. ¿Cuál es la función de un falso profeta? O un falso pastor, un falso evangelista, un falso, lo que usted quiera llamarse falso. De lo que hoy se utiliza en las iglesias como títulos. Soy el doctor fulano de tal, el evangelista fulano de tal, el profeta fulano de tal, o el apóstol fulano de tal. Pero ¿cómo se puede saber si estas personas realmente son buenas o malas en el evangelio? En lo que están predicando, en la manera de que están llevando el evangelio a las masas. ¿De qué manera se sabe si este es un verdadero profeta de Dios o no? ¿De qué manera se hace? Se hace muy fácil y dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Cuando alguien es un verdadero profeta, lo primero que va a tratar la manera es de llevar un mensaje donde las personas, como quien dice, pongan las barbas en remojo, o donde las personas se aperciban, donde las personas logren entender, o busca a Dios como debe de ser, o no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado su palabra como una línea a seguir, es un camino a seguir. Entonces dice, los falsos profetas, y en los falsos, estoy leyendo 14, Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios. Oiga lo que estaba pasando. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Todo el pueblo en ese entonces estaban en un desenfreno de pecado. Y los profetas de ese entonces estaban todos a favor del pueblo. Y entonces no había una verdadera conciencia de pecado. No había quien hablara de parte de Dios para que las personas se persuadieran de su error, de su pecado. Esto es muy importante, hermanos. Si solo vamos a escuchar prédicas motivacionales, si vamos a escuchar mensajes que donde le hablen a uno de prosperidad, de cómo hacer negocios, de cómo vivir feliz en esta vida, de cómo tener un matrimonio bien, que cómo vivir, cómo hacer negocios. Mire, todo lo que le hablen a usted que le sirva para arraigarse a este mundo, no es de Dios. Porque la misma palabra del apóstol Juan habla contra de ellos. Dice, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si usted escucha mensajes motivacionales, mensajes de prosperidad, mensajes de cómo solucionar o cómo vivir una buena vida en esta tierra al lado de los suyos, o cómo vivir bien su hogar. O sea,
Hay prédicas, hermanos, que valdría la pena mencionarlas para poder ser un mejor esposo, una mejor mujer, una mejor esposa, o un mejor hijo, o sí, o unos buenos miembros. Sí, hay temas así. Pero ya que agarren así de que todos los días solo mensajes motivacionales para que la persona no se le hable la verdad, ahí estamos mal. Puse el ejemplo de un médico, puse el ejemplo de un hospital. Si usted va a un hospital porque hay una infección en su cuerpo, se hizo un raspón y ese raspón generó bacteria o pus o algo malo, automáticamente le tienen que quitar la costra, levantarlo, y eso le va a doler. Pero después le tienen que no solo levantarla, tienen que echarle líquidos que van a matar esa bacteria. Le va a arder, le va a doler. Y todavía se lo restregan ahí, le va a doler, le va a arder. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Rescatar un brazo, rescatar una herida, rescatar un pedazo de carne de nuestro cuerpo, que no haya que mutilarlo. Entonces al momento se mira como que los doctores no tienen amor, pero es de la única manera que pueden corregir lo que ya está infectado. Un verdadero siervo de Dios se va a poner del lado de Dios, ¿sí? Aunque así se pase llevando a medio mundo, pero la idea es que esas personas que lograron escuchar el mensaje se aperciban de lo malo y se aparten del pecado. Oiga, vuelvo a leer el versículo 14, Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. ¿Cuál es la hipocresía? Cuando nosotros no hablamos con verdad con nuestro prójimo. Sí, bueno, es que la verdad que no me quiero meter en problemas porque el hermano es bien complicado, hay que mejor siga, le vamos a dar sus privilegios y lo vamos aquí como que nada malo haya pasado. Entonces dice que esa hipocresía es de un falso profeta, porque ya lo vamos a leer adelante. Perdón. Ya lo vamos a leer adelante, hermanos, que la hipocresía no es de Dios. La hipocresía es del mundo y del diablo. Sí, cuando alguien comienza a decir, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, lo van a matar. Juan el Bautista. Cuando Pedro predicaba, dice que ya estaban enojados los de Hechos, los de Efesios, si no estoy mal, porque Pablo estaba predicando contra los diositos que hacían de plata, ¿verdad? Entonces vienen y a ellos están molestos porque no solo era ahí en Efeso, sino que en toda Asia Pablo estaba predicando y lo querían matar. Entonces acá es la razón. Cuando nosotros nos ponemos de parte de Dios, automáticamente este mensaje no va a llegar a muchas personas. ¿Por qué razón? Porque estamos acostumbrados. El problema es que estamos acostumbrados a oír tantas mentiras que ahora la verdad duele. Sí, estamos acostumbrados solo a oír, como dice aquí, torpezas, desatinos, falsedades, hipocresías. Entonces, la verdad, cuando ya llega la verdad, ¿cómo así que se puso a hablar de fulano de tal? ¿Cómo es posible que se puso a hablar de mengano y sutano y no? Entonces, ¿por qué no analizamos lo que está escrito? En lugar de pensar que eso nos está haciendo daño, analicemos. Tal vez ya estamos tan llenos de telarañas en nuestros oídos que ya no dejamos que la verdad llegue a nuestra conciencia. Sí, estamos tan llenos de tanta religiosidad o de tanto mensaje motivacional que no nos lleva a nosotros a hacer un autoexamen. Bueno, entonces acá dice en el versículo 15, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. ¿Contra quiénes? Contra aquellos profetas. He aquí yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel,
porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Fíjense, hermanos, que este es un tema muy delicado, como todo lo que hemos venido predicando. Pero hay muchos engañadores que se ponen ahora a través de un teléfono o a través de una iglesia o a través de una organización y comienzan a mencionar nombres directamente. A ti dice el Señor, tú fulana de tal que me estás viendo, así dice el Señor, Dios te va a cuidar, Dios te va, todo lo que Él te prometió. Y ya comienzan a mencionar ya un nombre directamente de la persona. Y aquella persona del otro lado del teléfono o en la congregación va llorando, llorando, llorando. ¿Por qué razón? Porque el falso profeta le comenzó a decir, a ti dice el Señor, Dios, yo veo para ti que vas a vencer esto y vas a vencer lo otro y que tienes llaves y que un ángel se te acerca y te van a dar una mansión y que todas tus deudas van a desaparecer, que confía en mí. Y comienzan, mira hermano, solo que de una manera que no me gustaría expresarlo. Porque honestamente es horrible escuchar esa clase de engaños. Sí, y se ponen a hablar en lenguas y a menear la cabeza. Y no, así dice el Señor. Y se ponen y esto y el otro. Y mencionan el nombre de las personas. Y las personas ingenuas. Acá yo estoy predicando y puede salir las personas que han visto quienes se han metido o quienes están conectadas. Yo puedo ver quiénes son los que están conectados y quiénes no. ¿Verdad? Entonces es fácil es decirle a la hermana fulana de tal, ¿verdad?, que así dice el Señor. Pero eso es mentira. Oiga lo que está diciendo en el 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces ellos se ponen ahí, miran un nombre, así dice el Señor. A ti te habla el Señor, tú que has estado sufriendo, tú que le has pedido tu milagro. Hoy dice el Señor que te lo va a cumplir. Entonces dice la palabra de Dios, no los escuchen. O sea, le inventan con palabras de ellos. Oigan, así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Vanas, hermanos, porque no es Dios el que está hablando. Son vanas esperanzas. A ti dice el Señor, siervo o sierva, hoy voy a levantar, hoy voy a derramar de mi espíritu, hoy vas a hablar hasta en lenguas. Fíjense cómo son, hermanos, son unos engañadores totalmente. Entonces dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Ellos hablan de lo que ellos sienten, de lo que ellos miran. Supuestamente están hablando de algo que les va a servir a esa gente, ¿verdad? Sí, así dice el Señor, tú sierva mía, que tanto que has pedido a Dios por tu matrimonio, hoy yo declaro, o el Espíritu dice, y se ponen a hablar, hermanos, como que si fuera el Espíritu Santo que está hablando de parte de ellos. Pero el Espíritu Santo, hermanos, como primer punto, lo único que quiere, primer punto, es llevar al hombre a un encuentro con Él. Que se arrepienta el hombre de su pecado. ¿Sí? A un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que si alguno viene en pos de Él, que tome su cruz y que lo siga. ¿Sí? El camino de Cristo es diferente a lo que hoy nos quieren plasmar las personas. Entonces tenemos, hermanos, que venir y verdaderamente ponernos del lado de Dios. Oiga lo que dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Si usted está recibiendo, sí, a ti he visto, hija mía, que tanto que lloras por tus hijas. A ti, dice el Señor. Es fácil que yo me ponga a ver tal vez la vida de alguien y después me ponga a hablar aquí de parte de Dios, pero no de parte de Dios. Eso no viene de Dios. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer con cada una de las personas. Nuestro deber es solo predicar en lo que está escrito.
Ya Dios se encargará si le va a visitar y de qué manera le está visitando, o qué es lo que le va a ayudar y qué no. Nosotros, muchas personas, sí, así dice Dios, Dios va a restituir tu hogar y esto y el otro, y ya la otra está casada, tiene hijos con otro, o está viviendo desde hace un montonón de tiempo con otra persona, y aquellos diciendo, así dice el Señor, Dios va a traer a tu marido. No, hermanos, o sea, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos. Versículo 16, Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón. Veo un ángel, veo unas llaves, veo esto. Es visión de lo que ellos están viendo, pero es de su propio corazón, no es de Dios. En ellos hay un error. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos al final se van a frustrar. Tanto sale diciendo, veo y veo y veo. Y en su vida no ven nada tampoco. Qué casualidad que en todos miran menos en la vida de ellos. Os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Hay personas que están en pecado y llegan ellos, así dice el Señor. Tu sierva mía, tu siervo mío, así dice el Señor. Ustedes de aquí en adelante las ventanas de los cielos se les abrirá. Y comienzan a hablar un montonón de cosas. Aquellos viviendo en fornicación, ¿por qué no les dicen así dice el Señor? Cásense, porque si no se casan y no dejan de estar viviendo en fornicación, se van a ir a una condenación. Porque está escrito en la Biblia, mira hermano, le voy a leer como 20 pasajes, si no es que más, donde dice que los fornicarios serán lanzados al lago de fuego. Los fornicarios Dios los va a juzgar. Y entonces en lugar de estar ahí, veo ustedes que esto que traigo aquí, que traigo allá, en lugar de estar viendo piñatas o sorpresas o dulces, deberían de predicar lo que está escrito. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que nosotros anhelamos que nos digan cosas bonitas. Si usted anhela que le digan cosas bonitas, ya se amoló. Porque este mensaje no lo va a querer aceptar. ¿Sí? Porque usted está acostumbrado, vuelvo a repetir, ya muchas veces tenemos hasta telarañas que los malos, oiga lo que dice, que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrina de demonios. ¿Cuáles son estas doctrinas? Estos falsos profetas que os profetizan de su propia visión, de su propio corazón. Versículo 17, Jeremías 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Aquellos andan tras la obstinación del pecado, de la avaricia, de la idolatría y de la fornicación y todo. ¿Y qué es lo que dicen los falsos profetas? No, hermanos, aunque usted sea infiel, Dios permanece fiel. Sí, hermanos, eso es lo que usted los va a escuchar hablando de un versículo. Sí, hermanos, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Dios va a permanecer fiel. Por eso, aunque nosotros andemos como andemos y hacemos lo que hagamos, no importa. Dice atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Hermanos, esto es lo que está pasando actualmente en las religiones. Las personas están bajo el tema también. Es que ellos son bien astutos. Los falsos profetas han comenzado, los falsos maestros, los falsos apóstoles o los falsos pastores han comenzado a meter esa idea en la gente donde dicen, no, hermanos, nosotros no podemos juzgar a nadie. Nosotros no podemos hacer esto, nosotros no podemos hacer lo otro. ¿Por qué razón? Porque ahí entonces ya a todos les pusieron la venda y uno mira que el hermano, adiós hermano, y dice uno, hermano pobre, va, pero la verdad que está viviendo en fornicación. Pero como el pastor dice que no digamos nada, mejor oremos por él. La Biblia dice que el que callare sobre su mano se demandará esa vida. También lo vamos a leer en Ezequiel.
que el que no apercibiere, sobre esa sangre será demandada de sus manos. Entonces esto es muy importante, poderlo entender. ¿Del lado de quién estamos? ¿De Dios o de los hombres? ¿Del lado de quién estamos? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Del lado de quién quiere estar usted? Vamos a dejarlo aquí, hermanos, para que mañana podamos profundizar otro poco más. Pero vuelvo a repetir, versículo 17, Jeremías 23, 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y eso es lo que hace el falso profeta. Toda la gente, bendiciones, y están como que si estuvieran echándole agua bendita a todos, y a lo que le caiga, no importa. Sí, paz tendréis. Aunque ustedes estén en fornicación, en adulterio, en hechicerías, en hurtos, o en esto, en lo otro, paz tendréis. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, oiga, dice Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros, no tengan pena, Dios es bueno. Usted puede pecar todo lo que se le dé la gana, que al final Dios es bueno, que por gracia somos salvos. Otra cosa que no es así, por lógica, es por gracia, no es por obras, pero esa gracia nos lleva a nosotros a demostrar que aquel que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Y cómo lo demuestra? Apartándose del pecado. Sí, hermanos, es que la santidad conviene a tu casa. Sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santos. Sin santidad nadie le verá. Es cierto, somos salvos por gracia, pero vamos de la mano, no como por obras, sino porque cabalmente eso nos lleva a nosotros a santificarnos, sabiendo que aquel que murió en la cruz por nosotros, por lo tanto nosotros anhelamos un cambio en nuestras vidas diariamente. Versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Así una pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Dios para decir, sí, Dios me ha dicho, así dice el Espíritu Santo? Y se ponen, hermanos, a decir, anoche tuve un encuentro con Dios y Dios me dijo, yo no sé de dónde sacan, bíblicamente de dónde lo sacan, no lo sé. Ya. Y si hubieran pasajes así que yo no los he leído, pues deberían de haber una santidad, hermanos, porque Dios no se va a manifestar a cualquier persona. Ya su palabra dice que en los postreros tiempos lo hizo por los profetas, ahora le ha hablado a este mundo a través de su Hijo, y ya tenemos lo que su Hijo dijo, y ya tenemos la voz que su Hijo dejó. Los apóstoles hablaban todo, por eso el apóstol Pablo no dice que hayan 2 evangelios. Y Pablo no le dice a Timoteo, miren ustedes como Dios los ayude, ustedes también hagan ahí un su evangelio o un su libro. No, el apóstol Pablo dice, todo lo que han visto y oído de mí, esto enseñen a los demás. Es un mismo evangelio que viene de Cristo, porque Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto que nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de eso, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Todo lo que está establecido acá fue inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que dejó Dios en las Escrituras. Por lo tanto, si alguno quiere buscar de Dios, búsquelo como está escrito. 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dios está a punto de condenar a una humanidad, pero principalmente dice que en el Apocalipsis al falso profeta lo meterá vivo. Bueno, todos vamos no vamos, ¿va? Todos los que no agradaron a Dios van a ser condenados, van a ser enjuiciados, pero los falsos profetas, los que dicen, sí, así dice el Señor, así, no, yo puedo decir, así está escrito, o así Dios lo está diciendo, y así es como yo lo estoy leyendo,
Pero no estoy diciendo, no, es que la noche me dijo y me dijo, hacia un lado la Biblia, yo te voy a dictar a ti un libro, o sea, especialmente para el siglo XXI. No, hermanos, si alguno va a hablar, hable como está escrito. Nada más que eso es lo único que Dios quiere. Sí, si no estoy mal, vamos a ver si lo tengo acá a la mano. Vamos a ver si lo tengo a la mano, hermanos. Así. Primera de Pedro, capítulo 4. Les dije que leyeran todo el capítulo 4, que es interesante. Pero el versículo 11 dice algo muy importante. Oiga lo que dice. Si alguno habla, si alguno va a predicar, predique. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, conforme a lo que ya está escrito. Es que yo no me tengo que inventar un libro nuevo. Yo tengo que predicar lo que está escrito y no solo un versículo. Tengo que agarrar todo lo que esté a la mano de Dios, a lo que Dios ha estipulado. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si yo estoy predicando, tengo que predicar lo que está escrito. Si yo estoy ministrando, tengo que ministrar conforme lo que está escrito, no conforme lo que a mí se me ocurra. Sí, el falso profeta comienza a meter un montonón de ideas. Había un par de jóvenes o señores ahí que ya tenían, pero un montonón en vivos, un montonón. Y uno al otro decía, ¿y sabes por qué? ¿Y sabes por qué la mujer samaritana le dijo que dónde estaba, con qué iba a sacar? Porque el pozo es profundo. Escriban pozo, y que yo ahorita les voy a decir por la revelación de ese pasaje por qué mencionó el pozo y que estaba profundo y que con qué iba a sacar el agua y que no sé qué y que no sé cuánto, y que se pusieron a hablar lo que la mujer estaba entendiendo, que no entendían nada. La mujer, la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Jesucristo habló que Él era el agua, que si alguno bebía de Él, nunca más iba a volver a tener sed. Pero ellos agarraron el pozo, la vasija, escriba pozo, escriba esto, escriba lo otro, comparta y ahorita le voy a dar la revelación. Por lógica, no me quedé yo a escucharlos, me quedé voluntariamente queriendo solo ver tantas torpezas que hablan. Sí. Y lo peor del caso es que todos tiraban corazones, todos manitas y todos compartiendo, y de repente eran miles los que estaban ahí. ¿Y qué es lo que estaban todos ahí esperando? Que profetizara aquel sobre el pozo, sobre la vasija, que cómo iba a sacar la vasija, porque ahorita te voy a dar, y que el rema, y que te voy a dar esto, y que te voy a dar el otro, y hablando de lo que la mujer que no tenía. Es que era una charla. Ya me imagino que se ponen a hablar también de lo de Nicodemo antes de entrar con Cristo. Cristo, que es espiritual, le dice, no, momento, si no naces de nuevo, lo que estás hablando no es espiritual, es terrenal. Pero si naces de nuevo, si naces del agua y del espíritu, ya vas a ser espiritual, ya vas a hablar las cosas espirituales. Bueno, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Este es el primer mensaje del tema, el que no es conmigo, contra mí es. Si Dios permite, mañana seguimos con este tema. Es muy importante. ¿Saben por qué es muy importante? Porque está en juego nuestra alma. No menosprecie la palabra de Dios, no la menosprecie. Aparte de eso, si yo no tengo el carisma para andar engatusando a la gente, es porque no lo quiero tener. Le he rogado a Dios, así como hablo, que así su palabra toque los corazones de aquellos que anhelan un cambio en su vida. Yo no ando buscando seguidores o adeptos. Por lo tanto, hablo de la palabra de Dios de aquí, de allá, por todos lados, porque no tengo un lugar donde esté queriendo meter a la gente, ¿va? Porque si yo quisiera meter gente a un lugar, ya no tendría que hablar de la Biblia. Sí, hermanos, ya no podría. ¿Por qué razón? Porque la Biblia contradice al falso profeta en todo lo que usted lea. Lo único que ellos lo manipulan y lo pintan de otra manera, ¿sí? Bueno,
Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo. Si me pueden ayudar a compartir, se los agradezco. También les quiero recordar que tenemos una plataforma en YouTube donde estamos subiendo estas reflexiones y hay varias ahí. Y yo pienso que hay un montonón que poco a poco vamos a ir subiendo, ¿verdad? Pero ahí con el nombre de Minor, M-Y-Y, Minor, Roberto Páez, con Z, ahí van a poder encontrar en YouTube estas otras referencias o estas otras reflexiones. Bueno, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros, mis hermanos. Un fuerte abrazo, saludos y bendiciones.